vamos al paso 5. Pero repasemos. Paso 1, investigue usted el contexto histórico en general. Paso 2, confirme los límites del pasaje. Paso 3, establezca el texto. Paso 4, haga una traducción provisional. Paso 5, analice la estructura de las oraciones gramaticales y las relaciones sintácticas. Analice la estructura de las oraciones gramaticales y las relaciones sintácticas. Es importante que al iniciar la exégesis del pasaje se tenga una buena idea del flujo del argumento o narración y que se reconozcan las estructuras básicas y la sintaxis de cada oración. Cuando hablamos de estructuras básicas es cómo el autor está argumentando, cómo está elaborando su argumento en el párrafo completo. Recuerde, así usted haya tomado un solo versículo, 2 o 3 versículos, debe ubicarlo en el párrafo completo. Debe entender primero la idea general para poder interpretar bien su texto. Y cuando hablamos de sintaxis, nos estamos refiriendo a las relaciones gramaticales de las palabras dentro de una oración. Sujeto, verbo, complementos, etc. Para hacer esto debidamente, no hay nada mejor que escribir el pasaje en su totalidad en una forma estructurada. Hay 3 ventajas en hacer esto. Ahorita vamos a hablar de qué herramienta nos puede ayudar a esto, para hacer ese análisis. ¿Cuál es la utilidad de hacer esto? Ese análisis de oraciones y las relaciones que hay entre las palabras y las oraciones. Primera, obliga a tomar decisiones gramaticales tentativas, en especial acerca de las relaciones sintácticas. Es decir, ¿de quién se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué hace esa persona? ¿Quién recibe la acción? Segunda, capacita para tener una idea de la estructura del pasaje y reconocer configuraciones. O sea, cómo elabora el argumento del autor. Hay una continuidad de idea, hay contrastes, hay paralelos, hay efecto causa. Sin ese análisis gramatical y sintáctico es imposible sacar esas conclusiones. Y tercero, proporciona un bosquejo tentativo del argumento. Proporciona un bosquejo tentativo del argumento. O sea, el bosquejo para su sermón. Hay predicadores que con lo que más luchan es con el bosquejo. Le aseguro algo, si usted analiza la gramática del texto, si hace un análisis de la gramática del texto, de ahí sale el bosquejo del pasaje. Y el propio texto se lo provee, usted no se lo impone. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto. Primero, haga un diagrama de flujo de oración. Diagrama de flujo de oración. Esto es fundamental para el análisis del conjunto completo, del párrafo completo. El mejor modo de escribir el texto es en la forma de un diagrama de flujo de oración. Obviamente haciendo anotaciones de cómo se está desarrollando el flujo del argumento. Una herramienta muy útil para esto, solo para este campo nomás, es el análisis que enseñan con arcos. Tal vez algunos de ustedes lo conocen. El arsing con arcos. ¿Sí? Ese análisis es útil para el párrafo, no es útil para el análisis de oraciones. O sea, es solo una parte. Analizar esto, utilizar este tipo de diagramas, le puede a usted dar una idea general del párrafo y del argumento, pero no del contenido en sí, de cada oración. ¿Sí? Un ejemplo. Si tomamos Romanos los primeros versículos, aquí solo está como hasta el 5, la idea era hacerlo hasta el 7, pero
no iba a caber en toda la diapositiva. La idea es que usted comience con el texto al lado izquierdo en la parte superior y vaya colocando los elementos que explican otros elementos abajo, corridos a la derecha, debajo de los elementos que explican. Note, por ejemplo, el pasaje empieza diciendo Pablo, versículo 1, y después dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esas tres cláusulas, esas tres frases, explican qué palabra o se refieren a quién. A Pablo. Entonces la colocamos debajo de Pablo, corrido un poquito a la derecha, y las tres en paralelo, porque las tres explican la palabra Pablo. Pero continúa el argumento. En la última parte del versículo 1 dice, apartado para el evangelio de Dios. Y luego en el versículo 2 Pablo dice que él había prometido. La primera palabra del versículo 2 es un qué. ¿Qué categoría gramatical es ese qué? Sin gramática esto es imposible hacerlo. Un pronombre relativo. Un pronombre relativo se refiere a algo mencionado anteriormente. Yo le expliqué los pronombres relativos con el ejemplo de Romanos 9:5, ¿no? Que los testigos de Jehová traducen mal por no, o bueno, prejuiciadamente ellos, pero lo que hicieron fue omitir un pronombre relativo. Es decir, la palabra que, ¿a quién se refiere? Léalo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido. ¿Ese qué a quién se refiere? Wow. ¿Sí? ¿Porque salen malas interpretaciones? Al nombre con el que concuerda gramaticalmente el que esté más cerca en el contexto anterior. Evangelio. Evangelio. O sea que el versículo 2 que comienza con la palabra que explica la palabra evangelio. Ya iban a hacer una interpretación equivocada por mala gramática. Hay un dicho que dice mala gramática, pésima hermenéutica. Necesitan la gramática. La necesitan. La palabra que explica evangelio. Entonces la colocamos debajo de evangelio, corrida a la derecha. ¿Sí nota que está debajo de evangelio? Ya el resto entonces lo pueden sacar, ya van a decir bien, ¿no? Ya vieron la explicación. ¿Qué él había prometido? El evangelio Dios lo había prometido. Él, la palabra él, sí se refiere a Dios. ¿Quién prometió? Dios, ¿cierto? Después dice, antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué explican esas dos frases preposicionales que empiezan con preposiciones? Antes por sus profetas en las santas escrituras. ¿Qué explican? El evangelio prometido. Note que responden a dos preguntas que le hacemos al evangelio prometido. ¿Cuándo fue prometido el evangelio? Antes por sus profetas. ¿Dónde? En las santas escrituras. Por eso las dos los colocamos debajo de había prometido, explicando eso. ¿Cuándo había prometido y dónde había prometido? Van ahí entonces en jerarquía. Luego sigue diciendo el texto acerca de su hijo. Ese acerca, ¿qué está explicando? Ahí está en el diagrama. El evangelio. Es decir, ¿cuál es el contenido del evangelio? Es acerca de Jesucristo, es una explicación de la palabra evangelio. Entonces, va debajo de evangelio paralela a qué él había prometido. O sea, en este punto Pablo ya nos ha dicho dos cosas del evangelio. Dios lo había prometido y es acerca de Jesucristo. ¿Sí nota el bosquejo ahí para el sermón? Hay más de un bosquejo. Ahí hay como 3 bosquejos, hay como 3 sermones mínimo. El texto sigue diciendo, nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David. ¿A quién se refiere eso? A la palabra hijo. Acerca de su hijo. ¿Quién es ese hijo? Nuestro Señor Jesucristo y que era el linaje de David. Por eso lo colocamos debajo de hijo. ¿Sí notan la jerarquía que vamos armando?
Vamos armando esa jerarquía ahí. Ahora, la expresión según la carne explica el término linaje, que era el linaje de David según la carne. Pero el texto sigue diciendo que fue declarado hijo de Dios. Ese que, pronombre relativo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Entonces, lo colocamos debajo de hijo, paralelo con nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David. Entonces Pablo ya nos ha dicho 3 cosas acerca del hijo. Primero, que es nuestro Señor Jesucristo. Segundo, que era el linaje de David según la carne. Y tercero, que fue declarado hijo de Dios. El texto continúa diciendo, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Qué explican esas 3 frases? Declarado. Y note que responde a preguntas. ¿Cómo fue declarado hijo de Dios? Con poder. ¿Según qué? Según el Espíritu de Santidad. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección de entre los muertos. Y luego Pablo sigue diciendo, y por quien recibimos la gracia. ¿Por quién recibimos la gracia? ¿De quién viene hablando? Del Hijo, paralelo con todo lo que se viene diciendo del Hijo. Entonces ya nos da en total 4 aspectos acerca del Hijo. Acá, ahí está el bosquejo para el sermón. Y termina diciendo por quien recibimos la gracia del apostolado, etc. Y bueno, si sigue el argumento, esa es la idea del diagrama de flujo. ¿Cómo lo aprende? ¿Cómo se aprende a hacer? Practicando. Practique. Hágalo. ¿Sí? Note la utilidad del diagrama de flujo. Segundo, primero haga un diagrama de flujo. Eso nos va a proveer, el anterior nos va a proveer el argumento general. Ahí en panorama, yo creo que ustedes captaron algo del argumento general de Pablo ahí. ¿Cuál es el argumento general de Pablo en esos versículos iniciales de Romanos? ¿Qué pensaría usted a la luz de ese diagrama de flujo? ¿Cómo? Cristo es el Evangelio. El Evangelio es acerca de Cristo, ¿cierto? Ese es el argumento central de Pablo, ahí sale. Y segundo, nos provee bosquejos. Nos ayuda a entender el argumento general, las relaciones y el bosquejo. En segundo lugar, esta herramienta es más especializada porque está enfocada a las oraciones. Y solo quiero presentarla. No hay tiempo acá para explicar los pormenores de esta herramienta. Pero aunque usted no utilice la herramienta que voy a nombrar, sí necesita hacer un análisis gramatical de las oraciones que están al interior de su pasaje. Oraciones gramaticales. ¿Recuerdan cómo separamos las oraciones? ¿Con qué criterio separamos oraciones gramaticales? ¿Con qué? El punto. Cada vez que aparece un punto, una oración. Entonces, esto tiene que hacerlo con cada una de las oraciones. Haga un diagrama de cada oración. A veces la gramática de una oración es tan compleja que es útil hacer un diagrama de las partes que constituyen. ¿Notaron Romanos 1? No terminé la oración. Va hasta el versículo 7. Una sola oración. Ve cómo Pablo va armando todo su argumento en una sola oración gramatical. El punto está al final del versículo 7. A veces son complejas. Y en Pablo pues muy común. Muchos preferirían hacer el diagrama gramatical de todas las oraciones del pasaje antes que aprender un nuevo sistema tal como escribir un diagrama de flujo. Pero el punto es este, la ventaja del diagrama gramatical es que obliga al intérprete a identificar la función gramatical de cada palabra en el pasaje. Déjenme darle un ejemplo con el Salmo 1. Este es un ejemplo de un diagrama en español del Salmo 1, versículo 1. ¿Quién es el sujeto de la oración? Bienaventurado el varón. ¿De quién se habla? ¿Recuerda que así nos enseñaban la gramática? Sujeto, sí, nos lo enseñaron en el colegio, pero no nos acordamos. No nos acordamos, es otra cosa. Sujeto, de quien se habla en la oración, se encuentra con la palabra ¿quién? ¿De quién se habla? Del varón, no el bienaventurado. Se habla del varón. Y note que ahí en el texto hace falta un verbo. Dice bienaventurado el varón que no anduvo, etc. Hace falta un verbo. ¿Qué es lo que dice el texto? Yo ya les expliqué varias veces que el hebreo generalmente no utiliza el verbo copulativo. Hay que ponerlo. Bienaventurado sea o bienaventurado es.
Bienaventurado sea, el varón sea bienaventurado. ¿Qué función cumple la palabra bienaventurado ahí, en esa estructura? Funciona como un adjetivo calificativo, pero es un complemento atributivo. Se llama eso complemento atributivo. La función de un complemento atributivo es dar una cualidad, pero de manera permanente. Es muy diferente decir varón bienaventurado a decir varón es bienaventurado. Cuando el adjetivo se pega directamente al sustantivo, simplemente da una cualidad temporal, una cualidad accidental. Pero cuando se une con el verbo copulativo, da una cualidad permanente, intrínseca. Por ejemplo, la Biblia dice Dios es amor, no dice Dios amoroso. Hay una gran diferencia entre esas dos maneras de expresarse. Entonces, hallamos el sujeto, hallamos el complemento atributivo, notamos la importancia del complemento atributivo. Es algo que le pertenece a esa persona, ahora hace parte de su ser. No es que es bienaventurado un día y al otro día no, eso ya hace parte de él. Y la conclusión la sacamos por el hecho de que es como un complemento atributivo. ¿Sí? Pero acto seguido, el texto dice que no anduvo en consejo de malos. Otra vez ese qué. Espero que por lo menos aprendan el pronombre relativo que. ¿Sí notan que es un pronombre relativo? Que no anduvo. ¿A quién se refiere qué? Al varón. El varón, el que no anduvo en consejos de malos. Note, ¿qué es de quién se habla? Del varón, lo reemplaza. La función del pronombre es reemplazar el sustantivo. Y luego dice ¿qué hace? ¿Qué hace? Anduvo. Pero no solo nos dice que anduvo, luego nos dice que estuvo. Y luego nos dice se ha sentado. ¿Nota las tres acciones? Ya tiene el bosquejo para ese sermón. Del versículo 1. ¿Sí o no? Pero hay una relación más interesante. Si nota las relaciones al interior, los tres tienen un adverbio de negación. No, no, no. El ni es igual a y no. O sea, hace las veces de conjunción copulativa ahí, pero negando. O sea, no, no y no. O sea, no anduvo, no estuvo, no se ha sentado. Y en los tres casos está modificado por una circunstancia encabezada por la preposición en. ¿Sí lo nota? En consejos de malos, en camino de pecadores, en sillas que hernandes. Cuando usted hace el diagrama, nota esas relaciones. Si usted no hace el análisis gramatical, no nota las relaciones. Simplemente se fue por la idea que le pareció el texto. O por una palabra interesante. Escarnecedores, hablemos de los escarnecedores en este texto, ¿cierto? O de los burladores. La gramática nos evita eso. ¿Sí? Eso es solo un ejemplo, no tenemos el espacio para explicar todos los pormenores de la diagramación gramatical, pero así usted no utilice la diagramación gramatical, entonces debe hacer preguntas que le revelen la gramática del texto. ¿Cómo cuáles preguntas? ¿De quién se habla? ¿Qué hace ese personaje? Digamos en ese texto, ¿de quién se habla? Del varón. ¿Qué se dice el varón? Es bienaventurado. ¿Qué cosas hace o qué cosas no hace el varón? Verbos. O sea, ahí preguntamos por las acciones, los verbos, ¿no? No anduvo, no se ha sentado, etcétera, ¿no? Hace preguntas como, ¿en dónde sucede la acción? En la silla en tal lado. ¿Cuándo sucede la acción? ¿Cómo sucede la acción? Todo ese tipo de preguntas tiene que hacer usted para hacer el análisis gramatical del texto. La gran ayuda que brinda este diagrama gramatical cuando uno lo aprende a hacer es que en la medida que va haciendo el diagrama analizo todos esos aspectos gramaticales y finalmente quedan plasmados allá. ¿Sí? Cuando usted complete estos pasos, el análisis de las relaciones sintácticas, el análisis de las oraciones, dos cosas deben haber sucedido en este punto. Primera,
Usted debe ahora tener una buena idea tanto del contenido como del contexto más amplio del párrafo. A estas alturas le aseguro, si usted hizo el análisis gramatical, si usted hizo el diagrama de flujo, usted ya se sabe el texto de memoria. Se lo sabe de memoria. Ya sabe el contenido del texto. Pero además, como ya hemos venido lidiando con el contexto más amplio, ese panorama se nos está aclarando mucho más. Ya tenemos una idea de lo que el texto dice y de la función que cumple en la unidad más amplia en la que se encuentra. En segundo lugar, usted debe haber aislado algunos problemas que necesitan un examen más detenido. Claro, al hacer el análisis usted se va a dar cuenta que hay asuntos que necesitan un análisis más detenido. Al hacer el análisis gramatical va a haber dificultad. Entonces, usted deja eso para un análisis posterior. Ahora usted está listo para hacer un análisis más detenido del pasaje. Los 3 pasos siguientes que vamos a enumerar, pasos 6, 7 y 8, aíslan 3 preguntas de contenido. Todas las preguntas textuales las trabajamos hasta el paso 3. Era definir qué dice el texto. Si ya ha aprendido los procedimientos bosquejados en el capítulo, entonces solo necesita aplicarlos a lo que usted está redactando, a todo su documento exegético. Si no, será necesario dedicar tiempo al aprendizaje de cada uno de estos procedimientos y ver cómo se aplican al pasaje. Entonces, vayamos al paso 6. Analice la gramática. Con gramática aquí nos referimos al sentido de las palabras. Sentido de las palabras. Y a cómo está cada palabra ya en la oración. Para sus propios propósitos usted debe decir la gramática de todo lo que esté en el pasaje. Pero solo le va a dedicar el tiempo suficiente o va a dejar expresado en su documento o es lo que va a llevar al sermón de las cosas que son importantes para una decisión exegética del significado del pasaje, que son trascendentales para el significado del pasaje. Solo esas. Por ejemplo, si volvemos a este diagrama del Salmo, el verbo que suplimos allá, yo lo suplí como sea, como un deseo, como un imperativo, pero puede ser simplemente el verbo es. Bienaventurado es. Eso necesita un mejor análisis. ¿Será que el salmista está deseando algo? ¿O será que el salmista está afirmando algo? Eso es una pregunta importante. Hay que anotarlo para entonces, en este punto del análisis gramatical, podamos resolverlo. ¿Están en duda algunos puntos gramaticales? ¿Podrían leerse de modo diferente algunas oraciones, cláusulas o frases si la gramática se interpreta de otra manera? ¿Recuerdan 1 Corintios 12:31? ¿Cuál fue el problema de 1 Corintios 12:31? El que expusimos acá en la clase. Procurar los dones mejores, o ustedes procuran los dones mejores. ¿En qué se halla la diferencia? En el modo del verbo. Si es modo indicativo o si es un modo indicativo. Eso es un problema importante y en el caso de 1 Corintios 12:31 es fundamental para la interpretación del texto. No siempre va a ser eso. En otras ocasiones, de acuerdo al pasaje, van a ser otras cosas. Hay ambigüedades, verdaderas ambigüedades que imposibilitan la interpretación definitiva de alguna parte del pasaje. Hay algo que es ambiguo, que no es muy claro en el pasaje. Si es así, bueno, ¿cuáles son las opciones de interpretación y cómo podemos llegar a una solución definitiva? Aquí hay algunos asuntos entonces importantes a considerar con respecto a las categorías gramaticales. Cada vez que usted encuentre un sustantivo, los 2 aspectos fundamentales que usted debe tener en cuenta, ¿cuáles son? Persona y número. Persona y número son los 2 aspectos fundamentales de un sustantivo.
Atendiendo a la gramática, antes preguntamos si ese sustantivo es el sujeto, el complemento, eso es otra cosa, ¿no? Pero acá, si usted ve un sustantivo, préstele atención al género y al número. ¿Recuerda a Pablo interpretando la simiente? ¿En qué basó su argumento? En el hecho de que la palabra está en singular, no en plural. En el número del sustantivo. Segundo, los verbos. Cada vez que encuentre un verbo, preste atención al tiempo, voz y modo del verbo. El tiempo, ¿cuándo sucede? Voz, ¿cómo lo expresa el autor? Perdón, modo, ¿cómo lo expresa el autor? Y voz, ¿cuál relación tiene el sujeto con la acción del verbo? El ejemplo que les di ahorita les recordé de 1 Corintios 12:31, muy diferente un imperativo a un indicativo. Los pronombres, hemos visto algunos pronombres, ¿no? Se nos dificultan los pronombres. Bueno, déjeme decirle que no siempre que la palabra que aparece es un pronombre. También puede ser una conjunción. Mucho cuidado. Pronombres. ¿Hay algún antecedente gramatical? Cada vez que usted encuentre un pronombre tiene que preguntarse a quién se refiere. Nosotros. Eso es fundamental para la interpretación. Vosotros. Como vimos en el caso de Romanos, ¿qué? Refiriéndose a Evangelio. Pero mucho de la mala interpretación de la Biblia va por ahí, por el asunto de los pronombres, ¿no? Cuando dice un vosotros se lo aplicaron a un nosotros. Tengan cuidado con eso. Pronombres. ¿Y a quién se refiere? Si usted encuentra un pronombre, tiene que buscar en el contexto anterior a quién se refiere. Noten la dificultad que encontraron en Romanos 1. Les preguntó a quién se refiere, que unos decían a Cristo, a Dios, a Pablo. ¿Y era el Evangelio? Siempre debe encontrar el antecedente del pronombre. Adjetivo. ¿El adjetivo califica o determina? Esa es la pregunta que usted tiene que hacer. Es diferente si califica a si determina. Un adjetivo calificativo da una cualidad. Un adjetivo que determina delimita la idea. Adjetivo calificativo. Por ejemplo, mesa grande. Da una cualidad de la mesa, grande. Adjetivo que determina, mi mesa. Le pone un campo específico a la mesa, es mía, no cualquier mesa. Esa es una diferencia crucial en la interpretación de los adjetivos. Adverbio. ¿De qué clase es? Los adverbios modifican los verbos, indican dónde, cuándo, cómo, sí o no, o tal vez. Es un adverbio de modo, es un adverbio de lugar, es un adverbio de tiempo. ¿Qué tipo de adverbio es? Por ahí hay mucha riqueza de interpretación. Artículo. ¿Es indefinido? Bueno, ahí no lo coloqué. ¿El artículo es indefinido o es un artículo definido? Pero más importante me parece a mí, ¿el artículo se refiere a alguien conocido para la audiencia? ¿Recuerdan la serpiente? ¿Qué significa que Moisés diga la serpiente y no serpiente? ¿La conocían? Y por último, ahí en ese asunto gramatical, conjunción, las conjunciones. Las conjunciones son las que arman el argumento. Son las palabras que unen oraciones estructurando argumentos. Entonces, esa conjunción que está ahí, ¿es causal? O sea, indica una causa. ¿Es secuencial? Simplemente indica secuencia en la narración. Y entonces, o quizá es una conjunción de propósito, señala el propósito para qué, por ejemplo. Esos son los tipos de preguntas que le hacemos a las conjunciones. Paso 7. Paso 7. Ya vamos entendiendo por qué hay tanta mala interpretación. Una, por un lado, pero por otro lado, porque es más fácil predicar temáticamente o doctrinalmente. ¿Cierto?
O doctrinalmente. No se confundan, predicar doctrinalmente, ya lo dije hasta la saciedad acá, no es meter la doctrina en el texto. Predicar doctrinalmente es derivar la doctrina legítimamente del texto. Pero eso solo se logra con este tipo de análisis. Paso 7. Analice las palabras importantes. Eso es resultado de lo que hicimos antes, ¿no? Ya encontramos palabras importantes, hay palabras de significado teológico, palabras que se repiten, ¿cierto? Aquí debe tener cuidado. Evite que la exégesis se convierta simplemente en la colección de pequeños estudios de palabras. Y a veces incluso hay predicadores que cometen este error en el púlpito. La predicación degenera en explicación de palabras. Empiezan ahí, Pablo significa esto, apóstol significa esto, y se van por aquí, por allá. Jesucristo significa esto. No es eso lo que estamos diciendo acá. Hay palabras que requieren estudio, pero las palabras deben ser interpretadas a la luz del contexto. Y nunca lleve un estudio de palabras al sermón. Y nunca dé un sermón simplemente exponiendo las palabras de un texto. Eso no es el significado del texto. En el documento que usted elabore, debe estudiar las palabras que cumplan dos criterios. Primero, explique lo que no es obvio. Explique lo que no es obvio. Lo que es obvio, déjelo sin explicación. O sea, no todas las palabras requieren ese estudio, ni ser llevadas a mi sermón. Y segundo, concéntrese en las palabras y redacciones claves. Palabras que se repiten, palabras con contenido teológico, palabras que el autor usó de manera extraordinaria, no es común que las use. Ahora, repasemos un círculo que vimos anteriormente, pero ahora aplicado al estudio de las palabras. ¿Cómo puedo hacer un buen estudio de una palabra? Detecté una palabra, ¿cómo lo puedo hacer? Concordancia. Ojalá, y bueno, mejor que ojalá, hágalo desde el idioma original. Yo les enseñé cómo usted puede partir del español para analizar la palabra griega o hebrea que está detrás de ahí. Pero entonces el estudio, ¿cómo se hace? Si usted encontró una palabra, analícela las veces que aparece en el mismo libro. Eso es fundamental. ¿Recuerdan Nicao en Apocalipsis? Vencer. ¿Y recuerdan Estéfanos en Apocalipsis? Corona. ¿Qué fue lo que hicimos? Un análisis de la palabra en el libro mismo. No teníamos el tiempo de hacerla más extensa, la dejamos ahí. Pero partiendo de ahí, si usted no logra resolver el significado de la palabra, el siguiente círculo, el siguiente campo semántico de la palabra es los libros del mismo autor. Por ejemplo, si hubiéramos seguido con el estudio de la palabra Nicao, ¿a qué libro saltaríamos? Primera, segunda, tercera de Juan y el Evangelio. Los libros del mismo autor. De ahí, si no logra resolver el significado de la palabra, salte a los libros del mismo género literario. Quizá, claro, sí, apocalíptico, Daniel, textos de Ezequiel que son apocalípticos, aportarían algo con respecto a eso. Si no logra resolver el significado de la palabra ahí, entonces haga un estudio en el mismo testamento en el que se encuentra la palabra, porque si es griego, y está solo en el Nuevo Testamento, si es hebreo, es Antiguo Testamento, ¿sí? Y finalmente, haga un estudio de la palabra en toda la Biblia si no logró resolver el significado de esa palabra. ¿Sí? Ahí pues hay que ayudarse un poquito con el español para ir de la palabra corona al Antiguo Testamento y tratar de empezar un estudio ahí en ese sentido, ¿no? Entonces esa es la manera como se puede hacer un estudio de palabras. No siempre hay que llegar hasta el análisis de toda la Biblia. Ojalá siempre que usted haga un análisis de palabras lo haga completo, en toda la Biblia, ¿sí? Pero no siempre va a haber el tiempo para hacer eso. Entonces por lo menos vaya siguiendo este círculo de interpretación hasta el punto donde usted ya está seguro de lo que significa la palabra para el escritor en el texto que está estudiando. Y paso 8, le dije que vamos a llegar hasta el paso 8. Paso 8, investigue el trasfondo histórico cultural. Pero si ya lo hicimos antes, ¿no? ¿Ya lo habíamos hecho? Con nuestras observaciones, ¿cierto? Lo habíamos hecho basados en el texto, fueron nuestras propias conclusiones. En este paso está incluida una variedad de asuntos y las vamos a investigar en herramientas que proporcionen ese tipo de información. Diccionario bíblico, por ejemplo.
Y hay básicamente entonces aquí 4 consideraciones. Primero, la trascendencia de personas, lugares, acontecimientos mencionados en el pasaje, entre otros. De eso hablamos en hermenéutica, ¿no? La trascendencia de personas, lugares, acontecimientos mencionados en el pasaje, entre otros. Segundo, el medio ambiente cultural y social del autor y sus lectores. Tercero, las costumbres y hábitos del autor o locutor y sus lectores u oyentes. Y cuarto, el modo de pensar del autor y sus lectores. Ahora, ¿cuáles son los elementos que usted va a investigar? Los que usted mismo detectó. Y quizá usted ya tiene respuesta, simplemente va a ir a una literatura secundaria que le brinde más información al respecto. Aquí, como les dije, entonces un buen diccionario bíblico ayuda bastante en este tipo de información. Casi siempre los diccionarios bíblicos tienen introducciones a los libros. O sea, usted tiene el diccionario bíblico, abre el artículo acerca de Romanos y da un artículo introductorio a Romanos. Eso es una buena ayuda en esta etapa de nuestro estudio exegético. ¿Qué es lo que usted debe anotar? Porque seguramente ahí va a leer mucho acerca de eso. Pero ¿qué es lo que entonces vale la pena anotar? Primero, lo que no es obvio para los lectores. No se ponga a explicar lo que es obvio, lo que la gente entiende, solo lo que no es obvio. Y segundo, lo que tiene verdadera trascendencia en el significado del pasaje. Lo que es secundario no necesita entonces un espacio en esto.